Y ya tenemos aquí al padre Matías Yamaga, de nacionalidad polaca, vicario parroquial de la parroquia San Lorenzo Ñemby, de la congregación de San Miguel Arcángel llamada Miguelita. Adelante, padre. Acá. Hay algo que yo mientras tanto quisiera pedirlos, si pueden ustedes por el amor a Dios y la misericordia para con los hermanos, puedan soportar como una pequeña corrección fraterna. ¿Sí? ¿Sí o no? Bueno, yo estaba desde el principio allí arriba por mucho tiempo escuchando. Y realmente muchísimo interrumpe el silencio y la concentración lo que es la habladuría allí arriba. Porque acá todos escuchan, pero allí muchas personas pasan o están hablando y eso justamente muchísimo desconcentra. Por eso ahora, antes de... Gracias. Perdón, antes de empezar, yo quería justamente pedir una cosa, que nos pongamos de pie y vamos a rezar y escuchar una frase también del Evangelio. Ahora ya estamos perfectamente recogidos, esperando también la gracia de la iluminación de parte de Dios. Por eso pedimos a Dios para que nos escuche y de pie vamos a rezar a la Virgen María porque es nuestra madre. También tenemos 100 años de Fátima, entonces vamos a pedir a la Virgen María, la Madre de Misericordia. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ya pues, Señora, abogada nuestra, vuelva a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen Madre, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Del Evangelio según San Juan. Al atardecer bajaron sus discípulos a la orilla del mar y subiendo a una barca se dirigían al otro lado del mar, a Cafarnaúm. Había ya oscurecido y Jesús todavía no había venido a ellos. Soplaba un fuerte viento y el mar comenzó a encresparse. Cuando habían remado unos 25 o 30 estadios, ven a Jesús que caminaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Pero él les dijo: soy yo, no temáis. Quisieron recogerla en la barca, pero enseguida la barca tocó tierra en el lugar a donde se dirigía. Palabra del Señor.
Ahora podemos sentarnos. Tengo un tema que es así: no tengas miedo, yo siempre estoy contigo. En el diario de Santa Sor Faustina tenemos al menos 16 veces repetida esta frase: no tengas miedo, yo siempre estoy contigo. Y en la Biblia misma, una vez una monja polaca lo contó, en toda la Biblia, tanto en el idioma hebreo como también en el griego, esta frase no tengas miedo o no tengan miedo de parte de Dios dirigida al ser humano cae en la Biblia 365 veces. Como que Dios para cada día del año entero quisiera de vuelta decir al hombre lo mismo: no tengas miedo, yo siempre estoy contigo. Y en el diario de Santa Sor Faustina, cuando Jesús dice a la Santa Sor Faustina para que no tuviera miedo, esta frase se refiere a 3 tipos de condiciones para el miedo, lo que produce el miedo. Habla sobre no tener miedo del sufrir muchísimas veces. No tengas miedo, hija, de sufrir. Tampoco de la muerte, porque el sufrimiento es como una previa de la muerte misma. Después le dice que no tengas miedo de lo que es la soledad. Y pienso que acá la soledad es una de las causas más grandes de tener miedo. Tenemos miedo de la soledad y del sufrimiento. Tenemos miedo de muerte. Por eso acudimos a varios ídolos que nos reemplazan a Dios mismo. No solamente magia, hechicería, curanderismo, adivinación, payé, magia, todo lo que se vincula con el ocultismo, espiritismo, esoterismo, sino también a otros ídolos, sobre los cuales vamos a hablar un poco más adelante. Todos son pecados mortales. Parece que en el Antiguo Testamento Dios ningún otro pecado aborrece tanto como justamente todo lo vinculado con la magia y adivinación. Y queridos, siempre eso significa acudir a este tipo de lugares y personas que ejercen esta profesión desgraciada, porque Dios nunca acompaña a esta profesión, únicamente los demonios. Parece que siempre surge de la poca confianza en la misericordia de Dios y en su providencia. Y por fin Jesús habla sobre no tener miedo de la santa confesión sincera y completa a Santa Sor Faustina, porque ella, a pesar de que era realmente una santa, excelente santa, también tenía algunas dudas que le nacían inclusive durante la confesión, de tal manera que estaba reatacada por el diablo para no comentar todo a su confesor. Por lo mismo Jesús muestra que una obra diabólica y demoníaca es, por ejemplo, no hacer una confesión completa. En este evangelio del día de hoy, Jesús pide insistentemente a los discípulos suyos, quiere decir, no es el evangelio del día de hoy, sino recién escuchado y citado. Jesús pide a sus discípulos que estuvieron en la barca, que no tuvieran miedo. Porque Dios quiere liberar del miedo a los que le pertenecen a Él. Yo quiero que ustedes ahora capten la idea del miedo que puede llegar a ser
idólatra y puede llegar a ofender muchísimo a Dios, haciendo también inclusive hasta un pacto con el demonio. Fíjense bien, Jesús cuando se acerca a los discípulos, ellos lo ven como caminaba por las olas del mar, suscitado por el viento. Y lo confundieron entre las tinieblas con un fantasma. Entonces empezaron a gritar. Y en este mismo momento la palabra nos dice que tenían miedo. Y la palabra que utiliza la Biblia en el griego es phobeo. Phobeo significa ninguna otra cosa sino una fobia. Phobeo. Sin embargo, es algo muy interesante que el texto griego, o más bien el idioma griego, nunca distingue entre lo que es el miedo y el temor. Y Dios no quiere que tengamos miedo de Él, sino un santo temor de Él. Cuando Él se acerca, primeramente los discípulos tienen miedo, y es algo muy natural en nosotros. Inclusive la Biblia nos comenta de que Jesús sentía un espanto en el momento de la agonía en Getsemaní. Era una tentación para Él, para que Él rechazara y renunciara al sufrimiento y a su propia muerte. Era una tentación. Miedo entonces puede ser tanto de la procedencia del demonio, demoníaco, como una tentación que lleva al pecar, al pecado de la idolatría, como también el miedo puede ser un paso de parte de la gracia de Dios para inducir al hombre a lo que es un verdadero y santo temor de Dios, que no tiene nada que ver con el mismo miedo, pero es un paso, el miedo, para llevar al hombre al conocimiento del amor verdadero de Dios. Ahora, vamos a más profundamente entrar en este fragmento para poder discernir esto. Jesús se acerca y los discípulos sienten miedo, lo que cada uno de nosotros sentiría si hubiera aparecido frente a él un fantasma, o algo que tuviera una apariencia de un fantasma. Entonces gritan. Y Jesús inmediatamente les para en eso, diciendo: no tengan miedo, porque miedo consentido por nosotros y no causado por el mismo Dios nos induce, o más bien, eso como una introducción a lo que es un falso culto que consiste en un temor no referido a Dios. Pensaban que era un fantasma y gritan respondiendo al miedo. ¿Qué diferencia entre el miedo que se siente y el temor? El miedo es algo afectivo, algo que yo siento en mi estado emocional. Como recién también un padre dijo, el padre Román era así, perdón, ¿cómo se llama el padre que recién estaba? ¿Cómo? Bueno, también era polaco, ¿no? Él dijo, explicando que hay una gran diferencia entre lo que es, perdonen, entre lo que es sentir el odio y consentirlo. Sentir no es aún pecado, es una tentación. Pero cuando nosotros lo consentimos, en este momento lo transformamos en lo nuestro y cometemos un pecado. Por lo mismo, el pecado no es lo que nosotros sentimos, como la lujuria, excitación, rencor, resentimiento, odio, sino lo que consentimos, lo que elegimos con nuestra propia voluntad. Lo mismo acá pasa. Miedo es algo lo que se siente en el primer impacto. Pero cuando una persona le hace caso respondiendo de tal manera como
lo quisiera aquel que causa el miedo, en este momento ocurre un consentimiento de la voluntad y ya le rinde un culto. Y eso se llama temor. ¿Se lo entiende? Por ejemplo, estás yendo quieres acostarte y tienes miedo de la oscuridad y el demonio te tienta, no apagues la luz. Si tú le haces caso y no apagas la luz, respondiste a la tentación sentimental, emocional, y en este momento te caíste en el consentimiento de la voluntad. Y dejando la luz, la prendes al demonio. ¿Se lo entiende? ¿Sí o no? Perfecto. Ahora, ¿entienden por qué Jesús les para que no gritaran? Porque gritando rinden el homenaje a un fantasma. Y Jesús no quiere eso. Y además Dios no quiere que nosotros tengamos miedo definitivamente de Él. No. Él quiere que tengamos un santo temor de Él, que quita todo el miedo. Ahora, ¿qué significa eso? Que yo honro a Dios en el culto mío, de mi parte, cumpliendo con el respeto a su persona, todo lo que Él me pide, todo lo que me dice en su palabra y en sus mandamientos, pero no porque yo temo de Él, sino porque no quiero perder su amor, porque lo amo tanto que no puedo vivir sin Él. ¿Se lo entiende? Por eso Jesús siempre cuando se acerca a alguien que tiene miedo de Él, confundiéndolo, muestra su identidad. No tengas miedo, soy yo. Soy yo. Esta palabra griega también es la misma que en el Antiguo Testamento, Yahvé. ¿Qué significa? Soy el que soy yo. Es el nombre propio de Dios. Dios muestra su identidad porque no quiere que nosotros nos espantemos a causa de Él, sino que lo honremos con el corazón libre del miedo. ¿Se lo entiende? En todas las áreas de nuestra vida, el diablo siempre va a buscar un acceso para penetrar en nuestra vida, para poder llevarnos a un falso culto suyo. Porque Él puede manipular a nosotros únicamente a través del miedo. Y por lo mismo, Él entra en muchas áreas de la vida humana donde nosotros también experimentamos su influencia y a veces ni nos damos cuenta de que es Él. Yo ahora mismo quiero mostrar un poco las personas del Nuevo y Antiguo Testamento en una comparación con la preferencia a lo que es la valentía sobre la cobardía, la opuesta. Fíjense bien que hay dos apóstoles en el Nuevo Testamento que son bien conocidos, Pedro y Pablo. Pedro era cobarde, muchas veces. Pablo parecía ser arrogante, pero nunca era cobarde en cuanto a defender la verdad y decir la verdad. Hasta tal punto que a Pedro lo corrige en las enseñanzas erróneas a causa del miedo de los judíos. ¿Se acuerdan? Nos dice sobre eso el Nuevo Testamento. Pablo nos dice en sus cartas que él inclusive debía corregir al primer papa de la Iglesia Católica porque él fingía frente a los judíos y frente a los paganos acerca del tema de la circuncisión y del bautismo. Porque no queriendo ofender humanamente a alguien, escondía la verdad, fingía. Entonces pecaba por el miedo. Miedo tal vez de perder a lo que eran nuevos cristianos. Pero cometía un pecado y Pablo lo corrige.
También Pedro cometía varias veces por la cobardía un pecado. Cuando, por ejemplo, 3 veces negó que conocía a Jesús. Por la cobardía, porque la cobardía es un vicio que nace en nosotros a través del miedo cultivado, que se transforma primeramente del miedo en el temor, y temor cultivado por nosotros como un culto se transforma y termina con el vicio. Y el vicio final es cobardía, algo de lo que el hombre depende hasta tal punto que le obstaculiza una vida normal. Y yo, inclusive entre las almas muy santas, que viven realmente muy santamente porque cumplen con todo lo que Dios diga, encuentro a las almas cobardes. Y parece que, ¿saben qué? No hay ningún otro pecado que irrite tanto como la cobardía. Porque la cobardía de la que se apodera el diablo produce un vicio tan fuerte en el hombre que, a pesar de que el hombre tenga apariencia de un santo cumpliendo todo o con todo lo que Dios le mande, por la omisión no cumplirá lo que debe, como por ejemplo las 3 primeras obras de la misericordia espiritual o espirituales. ¿Cuáles son? Enseñar al que no sabe. Tienen miedo de acercarse a alguien y decirle, sabes que ignoras algo y yo quiero ayudarte. Omiten y únicamente dicen, no, todo bien, tío. Hermano, todo perfecto. No quieren corregir, no quieren enseñar. Entonces no enseñan al que no sabe, no dan buen consejo al que no necesita y no corrigen al que se equivoca. Y Jesús continuamente nos habla sobre un acto de la misericordia espiritual que se refiere a la corrección fraterna. Si alguien no la practica, peca con la omisión. Y este pecado puede llegar hasta ser muy grave. Como por ejemplo, este pecado cuando una madre tiene a su hijo que empezó a vivir en el concubinato. Trajo a su novia a la casa, vive con ella y la madre o el padre cierra la boca porque no quiere hablar al hombre suyo, quiere decir a su hijo, de que no puede vivir en el pecado mortal. Escuchamos, ¿no?, sobre también esta misericordia que es demoníaca, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? En una de las conferencias hecha por el padre Germán. Muy linda conferencia. Es algo demoníaco, callar y no querer corregir. Es una cobardía. Y esta cobardía se transforma en el pecado muy grave, que puede llevar hasta muchas personas a la condenación eterna. Y nosotros muchas veces callamos y no queremos corregir. ¿Por qué? Porque queremos siempre buscar un lugar y sitio de nuestra vida bien cómodo para nosotros. Por lo mismo, si una madre no dice, o un padre a su propio hijo o hija, no puedes vivir en el concubinato, nunca aceptaré de que tú traigas a alguien a la casa para que se quede de noche sin el casamiento por la iglesia. Es un falso amor a su hijo, porque su hijo, su hija muere en el pecado mortal, y si muere en un accidente repentino, tal vez que se pierde para la vida eterna en el infierno, y nosotros nos callamos. Es un falso amor, es una misericordia falsa. Queridos, cometemos muchísimos errores de este tipo, sobre los cuales vamos a mencionar, ellos vamos a mencionar un poco después. Pero también, fíjense bien, por ejemplo, lo que pasa el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La que ama a Jesús de una manera totalmente libre,
Se llama María Magdalena. Ella, a pesar de que tenía miedo humano de los judíos, por el amor que tenía a Cristo, se va junto al sepulcro suyo para ungir su cuerpo, su cadáver. Y mientras tanto, los apóstoles, que eran los príncipes de Jesús, están encerrados en el cenáculo a causa del temor de los judíos. Nadie salió. El miedo les lleva a pecar, omitir el encuentro con el crucificado que ya era resucitado. María Magdalena lo supera, no responde al miedo. Hay dos partes en esta situación: apóstoles cobardes, a los que responden a la tentación del miedo, y a María Magdalena tenemos, la que tiene una valentía. Ellos tienen un vicio de cobardía, ella tiene una virtud de lo que es la valentía. Y tenemos miles de otras situaciones en el Antiguo Testamento también. Abraham y Lot. Lot, por el miedo de perder una tierra más linda, quiere elegir una tierra más linda, que era hacia Sodoma y Gomorra. Abraham dice: lo que tú elijas, si tú eliges ir a la izquierda, yo me voy a la derecha. Si tú eliges a la derecha, yo me voy a la izquierda. ¿Por qué? Porque confiaba en la providencia de Dios y su misericordia. Y Lot eligió por su propia parte. Después él debe correr de la destrucción de Sodoma y Gomorra, y Abraham es el padre de la fe de cada uno de nosotros. Después tenemos miles de otras situaciones, pero también Saúl y David. Saúl es el primer rey de Israel que cometió pecado grave contra Dios, porque inclusive se iba a las adivinas para poder reconocer el futuro, conocer el futuro. Cosas ocultas. ¿Por qué? Porque tenía miedo. Miedo de que pierda su reinado y todo eso. David era valiente. Y por eso Dios descarta a Saúl y elige a David. Después tenemos también Esaú y Jacob. Esaú, por el miedo de perder su salud y su vida, pierde porque vende su primogenitura a Jacob. Y Jacob después es el futuro Israel, porque Dios le cambia el nombre, porque era tan valiente. Luchaba contra Dios inclusive, con Dios. Y Esaú se queda con la nada. Pero la Biblia dice también sobre Esaú que era un lujurioso, por eso perdió su primogenitura. Tenemos también en la Biblia otros casos. Por ejemplo, Aarón y Moisés. Aarón era un idólatra en realidad, a pesar de que era el primer sacerdote elegido por Dios en la ley de Moisés. Pero su hermano Moisés tenía valentía. Aarón, por la cobardía, cuando se queda con la gente, ve la presión de la gente y ¿qué hace? Les hace un becerro, un ídolo de fundición para que lo adoraran, cometiendo un pecado gravísimo de idolatría. Porque tiene miedo de la gente que le pide y le exige. Hay acá una tentación enorme de permisivismo al capricho humano que se desespera y no sabe asumir el sufrimiento que Dios le proporciona en el camino de su vida. Y en este momento ocurre el error, incurre en el error y comete pecados mortales. Lo mismo pasa, queridos, con malhechor que agoniza en la cruz, malo y el ladrón bueno. Eran los mismos ladrones, quiere decir, en la maldad hecha por sí no hubo ninguna diferencia. Pero uno de ellos quiere huir con la cobardía de la consecuencia
de su pecado, que es el sufrimiento y la muerte, como muchísimos de entre nosotros, no quieren sufrir a causa de sus pecados anteriores cometidos en la vida, aún acá en la tierra, y no quieren morir. Entonces huyen justamente a los curanderos, huyen a todo tipo de médicos mágicos, huyen a otras prácticas, inclusive hasta tal punto que teniendo miedo de la muerte, hacen pactos con la sana muerte, que es un diablo disfrazado. Después ellos mismos llegan a estar tan atacados por el mismo diablo que piensan en el suicidio. Y queridos, lo mismo pasó con Jonás. Fíjense bien, Jonás, ¿quién era? Era un profeta el más desgraciado en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan de él? Teníamos en estos últimos días también las lecturas sobre él. Primeramente se escapa, no quiere cumplir con la voluntad de Dios, porque no quiere sufrir, quiere evitar el sufrimiento. Y es un antiprofeta. Es alguien que rechaza a Dios, actúa contra Él, porque no quiere asumir la responsabilidad de cumplir la voluntad de Dios. Pero cuando ya no tiene ninguna salida y ve de que otras personas que están en el barco con él van a morir a causa de su estupidez, falta de la responsabilidad por su misión profética, él decide perder su propia vida. Y en este momento, cuando dice, arrójenme afuera en el agua, tírenme en el agua, él ya en este momento asume por primera vez la responsabilidad de sufrir y morir. Y en este momento Dios lo salva con la misericordia. Porque en el momento cuando el hombre decide morir para sí mismo, con el objetivo de cumplir con la voluntad de Dios, es cuando realmente nace como un verdadero profeta, sacerdote y rey. De esta manera también asume el sufrimiento y muerte. Y Jesús hizo lo mismo. Y nos enseña exactamente lo mismo. En el diario de Santa Sor Faustina parece que Dios enseña a Faustina acerca de asumir la responsabilidad de sufrimiento y muerte voluntaria. La soledad. Y también lo que es la Santa Confesión bien clara. Quiero un poco hablar sobre esto porque, queridos, nosotros muchas veces, por ser idólatras, rechazamos el sufrimiento y la muerte por el placer y la vida. Rechazamos la soledad por los ídolos que nos dan un placer y nos dan una comodidad de la vida. Y también el sentimiento de estar con alguien. Y también rechazamos lo que es la confesión a causa de la vergüenza y de nuestra soberbia, la comodidad psíquica. No pocas veces veo a la gente entregada a Dios por entero, pero por el temor, no santo temor de Dios, sino por un temor idólatra que crearon a causa del miedo con el cual el diablo, un demonio responsable por una parte de su vida, manipulaba en el transcurso de años pasados, incurren en pecados más graves que existen. Hay personas que inclusive piden la misericordia de Dios, pero están y son no misericordiosos para con los demás. ¿A causa de qué? A causa de placer falso. Porque no quieren sufrir la soledad. ¿Qué hacen? Viven en los concubinatos, fornican.
por no asumir el sufrimiento de la soledad. Empiezan, por ejemplo, la vida en el concubinato, que consiste tan solo ya en las relaciones sexuales repetidas con la misma persona. En el noviazgo, por ejemplo. Nunca creeré jamás en el verdadero amor de un novio que dice que ama a su novia pero tiene relaciones con ella. No la ama, la empuja al infierno. Y de repente nosotros, también por el miedo de la justicia de Dios, acudimos no pocas veces a la confesión, pero no somos dignos de recibir la misericordia de Dios, porque la misericordia de Dios puede recibir únicamente una persona que quiere terminar una vez para siempre con sus pecados, no empujando a otras personas al pecado mortal. Y de repente viene un muchacho y dice que está arrepentido de su propio pecado, pero no tiene en cuenta el pecado mortal de su novia, a la que empuja continuamente al infierno. Y pide la misericordia para sí mismo, pero no es jamás misericordioso para con su novia. Ni un piojo le interesa de que ella se va al infierno, pero él, Dios me perdonó otra vez. ¿Y por qué? Porque tiene miedo de soledad, miedo de ser rechazado. Entonces esclaviza emocionalmente y sensualmente a alguien para que lo obedezca después. Las novias que empiezan la vida íntima durante el noviazgo se quedan prácticamente durante toda su vida futura esclavas eternas de este novio primero que tuvo relaciones con ella. Porque les abrió a lo que es el placer. Y el placer es demasiado potente, poderoso, para poder nosotros dominarlo tan fácilmente. Cualquier pavada en la vida matrimonial, un cansancio, un choque, ¿a quién vuelven? A mensajear WhatsApp al novio primero. Y fornicar. Entonces nosotros muchísimas veces, por sentirnos en el riesgo de perder a una persona, la chantajeamos y la esclavizamos emocionalmente y también sensualmente. Es una maldad. No es misericordia, es una maldad. Es no ser misericordioso. Y lo hacemos por los miedos. También hay un falso miedo que produce lo que es, por ejemplo, el pecado gravísimo matrimonial, la anticoncepción. El esposo dice a la esposa que sí, la ama, pero jamás quiere descartar la anticoncepción. La empuja al infierno porque ella también debe consentirlo. Entonces es un pecado, digamos, colaborado, mutuo de los dos. Y ni un comino lo interesa de que ella se va al infierno. ¿Eso es misericordia? No. Cuando alguien viene a la confesión y no quiere descartar la anticoncepción, nunca debería recibir la absolución. Eso es lo que dice inclusive la Santa Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque no hay firme propósito de enmienda. Y hay miles de anticoncepciones. Sabemos esto bien. Pastillas, inyectables, lo que es anticoncepción también, preservativo, actos sexuales interrumpidos, no terminados bien, higienización. Yo hablo sobre eso porque no quiero tener miedo. Tengo santo temor de Dios, temo de Él. Y ay de mí si callo eso. No creeré en el apostolado de la divina misericordia de un creyente que dice que es un apóstol si es un agente oculto del diablo. Porque introduce a otra persona en el pecado mortal, pero a sí mismo se justifica. Se va a la confesión, ni siquiera menciona a veces su pecado. Está bien.
nunca es la práctica justamente de esta misericordia demoníaca, diabólica. Lo mismo, queridos, abusos sexuales en el matrimonio. Hay tantas prácticas que son deshonestas y contrarias a la naturaleza creada por Dios y los esposos lo practican. ¿Por qué? Porque los varones generalmente lo piden, lo exigen. Una esposa que permite eso o un esposo que lo exige de la esposa y no quiere descartar eso, llegando a informarse y también enterarse de que es un pecado mortal. Y algunas de estas prácticas son prácticas que la iglesia nos enseña que llaman la venganza de Dios del cielo. Por ejemplo, la sodomía, practicada inclusive en los matrimonios. Nunca creeré en esto, que si alguien dice que ama a su esposo, a su esposa y permite este tipo de prácticas que tienen tanta gravedad, que llama la venganza de Dios del cielo y por el miedo la gente ni lo confiesa en la confesión, nunca creeré que es un apóstol de la divina misericordia. Es un demonio disfrazado. ¿Se lo entiende? ¿Sí? A la Virgen, no a mí. ¿Por qué ellos lo hacen? Muchísimas veces por el rechazo al sufrimiento. Rechazan el sufrimiento. Renuncian al sufrir. ¿Qué dicen? Padre, mi médico me dijo, ginecólogo, que si yo no me protejo, si no hago ligadura de trompas, que es pecado gravísimo y para toda la vida ya te queda, que es una anticoncepción prolongada, muy grave, si no hago ligadura de trompa, si no me cuido, mis hijos estarán perjudicados, o yo si me embarazo. Y bueno, y si Dios quiere de tus hijos un sacrificio puro e inocente para la conversión de los pecadores empedernidos, y en el primer lugar de los padres, abuelos y otros familiares. ¿Por qué no tomas en serio lo que dice Jesús, no solamente a Santa Sor Faustina, sino en la misma Biblia? No tengas miedo de nada, yo siempre te acompaño, siempre estoy contigo, nunca te pasará nada de lo que yo no quisiera. Y si Dios únicamente te pone una prueba en la vida a la que no pasas positivamente, porque acudes a las soluciones humanas por el miedo humano y no a las soluciones divinas, diciendo, Dios me lo dará y Dios si quiere quitármelo, me lo quitará. Y si por siquiera dejármelo, que sea bendito para siempre. Esa es una prueba de la fe y una confianza que Dios tanto aprecia cuando el hombre no pone ningún obstáculo a Dios. Y el día de hoy parece que algunos, en la iglesia misma inclusive, hicieron una misericordia infinita de lo que es la permisividad al pecado y lo que es callar de una manera cobarde a lo que son las obras diabólicas en los seres humanos, que nos llevan al infierno y se justifican. Es el pecado también original, donde el hombre quería justamente legislar acerca del bien y del mal moral, comiendo el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y eso únicamente le compete a Dios. Él legisla, Él instituye la ley moral. Él dice qué es lo bueno y qué es lo malo, y no el hombre. Y demasiado muchos del día de hoy, inclusive dentro de la misma iglesia católica, siendo agentes del diablo, quieren decir qué es lo bueno y qué es lo malo, cambiando el mismo evangelio. El evangelio es muy claro. Queridos, por eso acudimos también a lo que son pecados mortales. ¿Cuántas mujeres con el té de cobre? Y a veces tienen inclusive clara conciencia de que el té de cobre que llevan en su seno por años es el
no medio anticonceptivo, sino abortivo. Y lo que dicen los científicos, durante un año se pueden fácilmente abortar al menos 10 hijos. ¿Y saben qué? Y ellas vienen a la confesión, o los esposos que lo también consienten, siendo también cómplices del mismo hecho pecaminoso, vienen a la confesión, se confiesan, sí quieren misericordia para sí, de parte de Dios, pero a los niños matan así. Ahora, Dios no puede ser misericordioso con una persona que no practica la misericordia con los demás. Es un falso testimonio y una falsa absolución si un sacerdote lo da. ¿Qué dice Jesús? Vienes frente al altar, si sabes de que todavía un hermano tuyo tiene algo contra ti, vete primeramente, reconcíliate con él. Después vuelve y ofrece tu ofrenda. El que no quiere perdonar no será perdonado, dice Jesús. ¿Y cómo alguien puede ser perdonado si está cometiendo una maldad, una perversión y otras cosas con otra alma? No pocas veces asesinatos y otras cosas. Y todo bien fingido y envuelto de una impostura, una mentira de la misericordia. Obligamos a los demás al trabajo, teniendo también nuestros propios, por ejemplo, negocios. Yo provengo de Polonia. En Polonia los obispos dieron un comunicado muy claro a lo que es justamente lo que son los propietarios de sus negocios y qué sé yo. Si alguien el día del domingo en su propio negocio le hace trabajar a una persona, no puede recibir la absolución ni puede recibir los sacramentos. Simple es. Y nosotros a veces decimos, sí, somos realmente muy misericordiosos y qué sé yo, pero obligamos a los demás al trabajo. O por ejemplo, hay también pecados que justamente llaman la venganza de Dios del cielo, entre las cuales, ya les mostré, entra sodomía junto con el lesbianismo, después entra también el asesinato, que consiste también, no pocas veces, en el mismo aborto, aunque sea el aborto muy fingido y digamos microaborto se llama el día de hoy también en la enseñanza, porque abarca a todo lo que son las pastillas día después de emergencia se llaman, ¿no? Control 1, Pronta, Segura, Cytotec. Es aborto, dice la iglesia. Si alguien vende eso, produce, lo recomienda o lo compra a otra persona o lo consume, está excluido de la iglesia católica por la excomunión. Y eso no significa que Dios no es misericordioso. Dios de esta manera corrige para que nosotros sepamos que no se puede jugar con la vida de los demás. Y queridos, entonces tenemos muchos alrededor de nosotros agentes del demonio disfrazados de los apóstoles de la Divina Misericordia. Pero ¿qué es lo que nos lleva a todo eso? Miedo injustificado. No hay que tener miedo. Tantas veces nosotros cometemos, y ahora digo de verdad, un pecado mortal en cuanto a la Santa Confesión y en cuanto a la Santa Comunión. Sacrílegamente recibimos estos sacramentos. Nos vamos a la confesión, pero no confesamos sinceramente todos nuestros pecados. ¿Por cuál motivo? Por la vergüenza generalmente, o por el miedo. Pero vergüenza es también una especie del mismo miedo. Tener la vergüenza es
cultivar un miedo del corazón. ¿Y qué significa eso? Por ejemplo, casos también conocidos por nuestra congregación, porque como lo habían escuchado ustedes, yo soy Miguelita de la congregación de San Miguel Arcángel. Tenemos, por ejemplo, a muchos hermanos que se ocupan, por ejemplo en Polonia también, de los exorcismos. Los más graves casos de los exorcismos, que inclusive no llegan a solucionarse tan fácilmente, son de las personas inclusive muy jovencitas, 16, 17 años. ¿Pero qué hacen? Bueno, entonces ya vamos a enseguida terminar, pero ¿termino eso o no? ¿O ya quieren comer? Sería una tentación nueva, ¿no? Bueno, entonces les cuento nomás. Llegan las personas que, por ejemplo, son muy poseídas y no se les puede liberar. Tienen 16, 17 años a veces, jovencitas. Y cuando el sacerdote, que es a veces no uno solo exorcista, sino a veces intervienen 2, 3 exorcistas, en un solo caso, no pueden jamás solucionar. Los demonios se le ríen en cara a todos ellos. Ya quieren abandonar los exorcismos porque no saben cómo solucionar el caso, ya quieren dejar todo. De repente viene una iluminación, confiesa a esta persona bien. Cuando se lleva a esta persona a la confesión y se le presiona preguntando un pecado tras otro, una especie del pecado tras otra, sale de que esta persona ocultaba un pecado grave en sus confesiones anteriores. Y en este momento, ¿qué pasa? El demonio viene y se apodera de esta persona. Primeramente con la obsesión o posesión demoníaca. Después esta persona, si se atreve además en este estado del pecado mortal, no confesado, sino oculto. Hay muchísimos. Los niños ni siquiera quieren confesarse de lo que es su experiencia, por ejemplo, sexual, pornografía, masturbación, después ya los jóvenes, fornicación, todo eso lo que yo les mencioné ya. También los matrimonios, ¿no? Que no quieren confesar detalladamente sus pecados contra la naturaleza, los que les descomponen completamente sus matrimonios y rompen los vínculos sacramentales. Cuando una persona oculta eso y después, o cualquier otro tipo del pecado grave, después se atreve a recibir la comunión con este pecado, comete el sacrilegio segundo, el sacrilegio de la Santa Comunión, tomando una impostura de la santidad por la vergüenza frente a los demás y miedo de que digan que, bueno, no soy santo porque me quedo en el banco y todos comulgan. Entonces se levantan y se van con la sonrisa y reciben a Cristo. Le hacen morir. Y ellos llegan a ser poseídos muchas veces, no pocas veces. ¿Y qué pasa, queridos? Antes de que ellos lo confiesen, jamás Dios va a liberarles de esto, porque Dios permite la posesión como una consecuencia del pecado suyo y una advertencia de que con la misericordia de Dios no se puede jugar. Dios va a perdonarte todo, no te preocupes. Las mejores confesiones para mí eran aquellas donde el hombre se humillaba detalladamente confesando todos sus pecados más graves que tenía. Fácilmente le daba absolución de todo, lo más grave, asesinatos, otras cosas. No importa, porque no la materia es lo más grave es la soberbia humana que toma una impostura de la santidad y nunca quiere confesar claramente sus pecados. ¿Y saben qué? Y pasa que cuando estas personas recién se confiesan bien, Dios les libera de la esclavitud del diablo en su alma. Y después en el primer exorcismo llegan a ser liberadas todas estas personas. Espíritus malignos gritan, no, no. Queridos, quiero leer últimas frases del diario de Santa Sor Faustina, justamente sobre el miedo, donde Jesús le dice, no tengas miedo, yo estoy contigo. Primeramente,
cuando le dice lo siguiente: hija mía, dile todo al confesor y descubre tu alma delante de él como lo haces delante de mí. 232 el número. No tengas miedo de nada. Para tu tranquilidad pongo a ese sacerdote entre yo y tu alma, y las palabras que te contestará son mías. Descubre delante de él las cosas más secretas que tienes en el alma. Yo le daré luz para que conozca tu alma. ¿Y cuántos de nosotros lo observan? Somos bien a veces fingidores frente al sacerdote. Pero algunos sí tienen espectaculares confesiones, a pesar de que tengan gravísimos pecados, no importa, son siempre penitentes y no esclavizan a los demás haciéndoles cómplices de diablo. Y después le dice también, en otro punto, 645, le dice en dos partes: dile al confesor todo. Y después dice: relata siempre al confesor todo lo que yo te recomiendo y lo que te digo, y haz solamente aquello para lo cual recibirás el permiso. No te perturbes ni tengas miedo de nada, yo estoy contigo. Por eso no tengamos miedo de la confesión. Y por fin la última frase, y ya, señora o señorita, ya terminamos, acerca del sufrimiento. ¿Saben qué? Si alguien tiene miedo injustificado y lo domina y se transforma en el culto del diablo porque empieza a temer del diablo o de algo que no proviene de Dios, y tiene problemas de dejar o con dejar todo eso, lo que yo también mencioné en esta conferencia, lo que es diabólico en su vida matrimonial, personal o qué sé yo, que sepa una sola cosa: que el asumir el sufrimiento es el camino de la liberación del miedo. Eso dice Jesús a Santa Sor Faustina. 669. Hija mía, el sufrimiento será para ti la señal de que yo estoy contigo, y eso te liberará de todo temor injustificado y miedo. Así sea. Amén. Muchas gracias, Padre, por estar aquí con nosotros y aceptar la invitación de compartir su espiritualidad de la Divina Misericordia con todos nosotros.